El periodo que abarca entonces entre 1848 y 1914 sería el de esta clase. Entre ese 1848 y 1914, como había dicho desde el principio, hay una subdivisión interna que sería 1870, 1871, 73, dependiendo dónde yo pongo el hito para dividir. Que eso sería completamente subjetivo. Pero más allá de eso, o interpretativo sería la expresión concreta. La propuesta de trabajo de Erich Hoffmann era la era de la revolución hasta, ¿sí?, alrededor de la década del 40, aunque ya previamente ya puede ver lo que él llama la era del capital, que es en la que estamos trabajando, y alrededor de la década del 70 ya la emergencia de lo que él llama la era del imperio, ¿sí? Por eso justamente estas últimas dos clases, la clase 5 y la clase 6, ¿sí?, corresponden a la articulación entre la era del capital y la era del imperio, que de alguna manera se articulan en términos de que el capital, ¿sí?, llega a un punto de acumulación, ahora lo vamos a ver en particular, que empuja de alguna manera a lo que llamamos la era del imperio, a la emergencia de esa era del imperio. De alguna manera la era del imperio, ¿sí?, es si tomo la frase de Lenin, ¿sí?, el imperialismo es la etapa superior, la fase superior del capitalismo, ¿sí? O sea, es una etapa dentro del desarrollo capitalista. Bien, vayamos al principio. Entonces, de la década del 40 en adelante en Europa se inicia ya de una manera un poco más homogénea lo que se conoce como la segunda revolución industrial. Dependiendo del país donde me coloque, ese desarrollo tiene ciertas características, pero en general lo que sí identifica rápidamente a esta segunda revolución industrial es de alguna manera la masificación de las relaciones de producción capitalista. Eso quiere decir que se va a extender de manera cada vez más generalizada la compra y venta de fuerza de trabajo, o sea, las relaciones de producción de tipo asalariada, la concentración de capital en el sector burgués y paulatinamente, lenta pero paulatinamente, el deterioro del poder de la aristocracia, la nobleza o como le querramos llamar, que sería como la rémora del antiguo rey. Que si miramos el presente, esa rémora nunca se desmanteló del todo porque en definitiva en Inglaterra yo conservo una monarquía y en España también, y así podría encontrar varios lugares donde todavía se conserva cierto poder de la aristocracia de un sector aristocrático, incluso de algunos sectores capitalistas de origen aristocrático, que también sería otra opción, pero eso no es para este momento. Entonces, entre esa década del 40 del siglo XIX hasta por lo menos el 70 se produce una expansión fuerte de las relaciones de tipo capitalista, que no solamente se reducen a los países centrales o a países europeos occidentales, que es la característica más simple, o sea, a Francia, a Prusia, que después va a ser Alemania, a Inglaterra obviamente, sino que empieza a extenderse a otros países, y por aquello que decía Marx, de que la plusvalía tiende a subyugar a todas las otras relaciones sociales, lo que voy a ver es la expansión, ¿sí?, continua hacia otros territorios, hacia otros continentes en particular, de ese proceso de expansión del capitalismo. Y con ello, obviamente, las relaciones de producción capitalista, o sea, complemento de fuerza de trabajo y de trabajo asalariado, el dominio cada vez más fuerte del capital como herramienta para regir las relaciones económicas, y en ese mismo sentido empieza a ser cada vez más importante los sectores del capital concentrado. O sea, la dimensión que ha tomado el capitalismo ya no es la dimensión de la primera revolución industrial, donde puedo encontrar artesanos conviviendo con pequeños empresarios y con grandes empresarios, sino que desde por lo menos el desarrollo del vapor, ¿sí?, que solemos identificar con el ferrocarril, pero que a nivel mundial lo que la identifica por excelencia es con el barco a vapor, porque produce la atlantización simple de todo el espacio que todavía hoy el planiferio considera el centro del planeta, o sea, el Atlántico.
eso es lo que permite la aparición del vapor o el control del vapor. Esa etapa de expansión yo la puedo asociar no solamente con la Europa de los países centrales, sino con los países de América, ¿sí? En el sentido general, o sea, todo el continente. Para poder extender la producción de barcos de vapor, de sistemas de ferrocarriles, me voy a tener que convencer en principio de que eso no se puede hacer con pequeños montos de capital. Es inevitable, ¿sí?, tener que pensar que todos esos sistemas industriales para la producción de ferrocarriles, la construcción de los propios ferrocarriles, así como los astilleros que van ahora a construir los barcos a vapor, dependen de una fuerte inversión de capital. Por lo tanto, el sistema capitalista o el modo de producción capitalista prístino que teníamos a fines del siglo XVIII, donde convivían artesanos, pequeños productores y grandes productores, ¿sí?, de industriales, donde la concentración de capital todavía no era tanta, va a cambiar drásticamente y va a empezar a dejar cada vez menos espacio para las pequeñas empresas. Entonces va a haber obviamente un cúmulo importante de pequeñas empresas, los textiles que teníamos antes y cualquier sistema que se nos ocurra, la imprenta que se va a extender con mucha fuerza gracias a, de alguna manera, los valores burgueses de la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de expresión. Eso va a permitir el desarrollo de una serie de empresas de industria química que quizá no requiere de grandes inversiones de capital. Sin embargo, otros sectores como los siderúrgicos, los metalúrgicos, bueno, los astilleros de ahora en adelante o las mineras van a reclamar una gran porción de capital y por lo tanto no van a ser pequeñas empresas que disputan el mercado de manera amigable, o sea, por decirlo de una manera, sino de manera mucho más cruenta, más violenta. Y entonces lo que encuentran casualmente son dos cuestiones. Una es una competencia de mercado mucho más desleal, rápidamente se nota que es mucho más desleal, nos referimos a que los grandes pelean con los pequeños y rápidamente se los devoran, mientras que en paralelo los grandes no compiten entre ellos por una cuestión simple. O sea, si uno hiciera incluso del sentido común, o sea, yo puedo competir con alguien que es más chico sabiendo que gano y no voy a competir con alguien de un tamaño similar por el miedo a perder. Entonces lo que se va a empezar a desarrollar en la década del 60, de la década del 70, la concentración de capital va a tender a la cartelización, a los oligopolios y básicamente al acuerdo. O sea, se sientan las grandes empresas y acuerdan precios. Acuerdan una estructura de competencia, o sea, márgenes de ventas menores y márgenes de ventas mayores. O sea, este es el precio mínimo, este es el precio máximo. Por lo tanto, el mito de la competencia liberal, ¿sí?, que habían construido con Adam Smith y que Say y que muchos más siguieron sosteniendo, pronto, muy pronto, ¿sí?, en menos de un siglo, ya había empezado a caer en saco roto. El capitalismo que emerge como resultado del mito, de la promesa de la libre competencia, de la igualdad en el mercado, rápidamente, cuando los grandes se consolidan, empieza a perder existencia. Y empieza a haber la emergencia, ¿sí?, de estos capitales concentrados. La tendencia a esta concentración del capital, ¿sí?, entonces lleva aparejado la destrucción de las pequeñas empresas. La búsqueda de la reducción de los costos no solo se basa en la aparición constante de nueva tecnología, eso no va a desaparecer. A la inversión obviamente se le suma, a la inversión en tecnología se le suma la inversión justamente en invención, en desarrollo de técnicas y en investigación para poder obviamente sostener ese proceso de innovación constante. O sea, hay más dinero para la ciencia, así de simple.
Pero a la vez que hay más dinero para la ciencia, a la vez que hay más dinero para la inversión de fuerte de capitales en ciertos sectores estratégicos o necesarios para el desarrollo de estas grandes empresas, no de las pequeñas, sino de las grandes empresas, estas mismas empresas empiezan, ¿sí?, a buscar otros modos de competencia que tienen que ver con la reducción de los costos. Una, obviamente, es la tecnología. O sea, el tener maquinaria que tenga mayor producción a mí me asegura, en principio, la posibilidad de reducir mis costos por la productividad. Otra que no aparece tan desarrollada en los textos que tenemos, pero que es válido recordar, son justamente los estudios sobre los procesos de trabajo, en los cuales Taylor, ¿sí?, y Henry Ford son los dos adalides de esos estudios sobre los procesos de trabajo. Básicamente lo que hacen es analizar el comportamiento del sistema industrial en el cual ellos se colocan. Ambos son del sistema industrial americano, que tiene la característica que se expande productivamente basado en la constante contratación de mano de obra y no tanto en la inversión fuerte en tecnología. Entonces, los dos diagnósticos que tienen Taylor y Ford es el costo de la mano de obra. Cómo resolver esa cuestión es justamente aumentar la producción o la productividad por diferentes técnicas. No me voy a complicar mucho más, pero es justamente por qué lo menciono. Justamente en esta búsqueda, ¿sí?, de reducir costos hacia, a grandes rasgos, década del 60, década del 70 del siglo XIX, ya empieza la búsqueda cada vez más seria de la reducción de costos. El otro modo de reducción de costos fuerte es la obtención de materias primas a costos cada vez más bajos. De la misma manera, ¿sí?, la obtención de nuevos mercados para la colocación de sus productos. Porque si yo tengo una tecnología que produce más, el problema, o sea, el beneficio es que voy a producir a costos menores. O sea, voy a poder tener mercancía más barata. El problema no es solamente ocupar todo el mercado y vencer a mi competidor. Eso sería parte de, bueno, sería una solución, ¿sí?, y yo seguiría creciendo. El problema es que en un momento el mercado tiene un límite. El mercado francés, el mercado inglés. Entonces tengo que salir a competir franceses contra ingleses en el mercado externo. ¿Puedo hacerlo? Sí. Por ejemplo, si los franceses o los ingleses venden más productos en España, o en Estados Unidos, o en Argentina. Y ahí empieza la disputa por los espacios, en principio, de mercado, ¿sí?, en principio de mercado. Es mucho más simple explicar en el caso americano o de América Latina, porque América Latina ya son buena parte territorios independientes, con de alguna manera una culturización de tipo occidental europea, entonces consumen los bienes que los europeos producen. A grandes rasgos, camisas, zapatos, pantalones, o sea, no es para mucho más complejo. E incluso los europeos perciben rápidamente que en esos mercados se requiere de tal producto y empiezan a producir tal producto. Un ejemplo es el poncho, ¿sí? De la misma manera en que, por ejemplo, los ingleses producen ponchos sin ser consumidores de ponchos, van a comprar en el mismo lugar, o sea, en Argentina, o van a buscar que Argentina produzca las materias primas necesarias para ese tipo de productos o para otros productos que Inglaterra produce. Y ahí va a, de alguna manera, favorecer Inglaterra el desarrollo de algunas producciones de materias primas. Es el contexto, o la primera etapa, si se quieren, del contexto de lo que después llamamos a grandes rasgos el modelo agroexportador. Podemos decir, entre 1840, por ejemplo, se da en Argentina lo que se llama la fiebre lanar, ¿sí?, que básicamente, y esto es una crítica mía a la historiografía, es la porteñización de la historia argentina. O sea, ver la historia de Buenos Aires como la historia de Argentina. Pero por lo general se toma como referencia la expansión lanar, básicamente en Buenos Aires, durante el rosismo, como una de esos primeros momentos donde empezamos a producir materias primas para la exportación, que son consumidas por el mercado europeo, hacia grandes rasgos, Inglaterra, Francia, mercado europeo, ¿sí? Esa expansión lanar es importante en la década del 40,
Además de que esa expansión lanar es importante, va a empezar a tener esa misma expansión productiva en el caso argentino, que es solamente un caso ejemplar. O sea, hay algo similar que está sucediendo en México, va a haber algo similar sucediendo en Brasil, en Ecuador, en Colombia, ¿sí? Tomamos el caso argentino porque es el que manejamos todos de manera más inmediata. Pero yo voy a encontrar que en los 60 rápidamente va a producirse esta expansión, en principio de lana, luego van a aparecer otros productos, ¿sí? Van a aparecer quizás los cueros salados, que ya estaban, pero que van a conservar, digamos, la producción en paralelo al lanar. Después van a empezar a aparecer el ganado refinado, se va a refinar el lanar para poder, para que las ovejas, los merinos en realidad, se va a cambiar de raza para que la oveja no solo produzca lana, sino que también sea un animal que pueda ser consumida la carne, porque una de las cosas esenciales para mantener costos bajos en Inglaterra, por ejemplo, o en cualquier lugar donde se produzca, es mantener barato el salario. Y si yo mantengo el barato el salario, la forma para mantener el barato el salario es manteniendo los alimentos en los precios más bajos posibles. Por eso necesariamente los países no desarrollados hasta hoy en la actualidad somos productores de alimentos, para que en los países desarrollados los salarios no sean tan caros, ergo los costos de los productores de los países centrales sean más bajos. O sea, que nosotros produzcamos alimentos baratos, carne barata para el mercado mundial, asegura que en Inglaterra, Estados Unidos o en Francia se produzcan productos industriales que nosotros vamos a consumir a costos más bajos, ¿sí? Respondo una pregunta que tengo en la anotadora. Es cierto que los ingleses se llevaban de los algodones de Argentina polvo de los huesos de las vacas para hacer su porcelana. Sinceramente, en específico así, no sabría decir. Sé que de los saladeros, en principio se sala carne. Hay dos modos de salar carne, no es el tema de la clase, pero vamos a contestarlo igual. Dos modos de salar carne, está el salado de carne, carne y sal, o sea, así de simple, que tiene el formato del charque y donde la carne tiende a secarse, a quedarse como un cuero, que es a veces la imagen norteamericana de una película de béisbol donde mascan tabaco o mascan carne salada. Ese tipo de carne que es dura, ¿sí? Un poquito más avanzado, el saladero, no en la primera etapa, hay una primera etapa de los saladeros en 1812, si me equivoco, 1814, que es en la banda oriental, en Uruguay, en lo que después va a ser Uruguay. Y después los saladeros típicos que vemos en los manuales de escuela secundaria son los que aparecen Rosas y Terrero en el 20, con lo que Alperindongui llamó la expansión ganadera, y ahí se va pasando de este salado de carne tipo charqui hacia el sistema tipo salmuera, o sea, barriles con carne adentro y con agua con sal, como si fueran las aceitunas, más o menos, para hacerlo sintético. Ahí la carne, si bien está salada, no pierde tanto la consistencia gelatinosa, digamos, no se pone dura, para ser más simple. En paralelo, todo lo sobrante, o buena parte de lo sobrante, se buscaba comercializarlo. Sé que se comercializaban las cecinas, fíjense para qué. Y el polvo de huesos ya se usaba para gelatina. Para que no sé si es que los ingleses se llevasen el polvo de hueso para hacer gelatina, no tengo idea. Eso ya no sabría decirlo. Se los averiguo para la próxima clase. Pero en general sé que se usaba un montón de productos sobrantes. Incluso el problema, fíjense que yo nombré varias partes de la vaca y no nombré las achuras. Y el problema más serio es con las achuras. Desde ese momento data, por si quieren saber, la contaminación del riachuelo.
En ese momento se vierten buena parte de las achuras en el riachuelo y la sangre, porque los saladeros están cerca del riachuelo. O sea, en principio no están cerca del riachuelo, los hacen que se retiren hacia el riachuelo para que estén en el centro, no haya tanto olor y moscas, qué sé yo. Entonces, al ponerse cerca del riachuelo, buena parte de la basura, la mugre que genera, la sangre que se tira, va a verterse en el riachuelo empieza a ser cada vez más odoroso, entonces les prohíben que hagan eso y una de las soluciones paliativas es la cría de cerdos en los alrededores de los saladeros que son alimentados con las achuras, o sea, con las vísceras, si lo quieren de manera, pero todos le decimos achuras. Bueno, con todas las achuras. El problema es que al comer carne continuamente los cerdos desarrollan rabia después. Entonces eso genera un nuevo problema. Así que por lo general el problema son las achuras. No es muy lejano a ese presente, más o menos de donde se data el consumo de achuras. Ya existía, pero no era tan constante. Se me ocurre a mí ahora, dando clase, que debe ser una solución bastante interesante para resolver el problema del hambre de los pobres en ese momento. Em, y es parte de la tradición culinaria, por si quieren enterar de algo, que Pame, sí, puede ser de los esclavos, sí, pero no necesariamente de los esclavos. La mayoría de los esclavos le pertenecen a alguien, entonces el responsable de la alimentación del esclavo relativamente es el amo. Hay un montón de gente pobre que no necesariamente es esclavo y que vive peor que un esclavo, eventualmente. En la etapa tardo-colonial, por lo menos, seguro. En la independiente, quizás hasta peor, a veces. El proceso de la transición es bastante complejo. Pero. No sé, se me perdió algo que iba a decir. Bueno, más allá de eso, volvamos a donde estaba. La idea original de donde arrancamos esto, después de la respuesta a la pregunta, era que toda esta expansión, ¿sí?, de la producción primaria está vinculada a qué? A que Argentina paulatinamente hasta fines del siglo XIX se va a convertir, ¿sí?, en la gran productora de materias primas para Inglaterra, en principio, ¿sí? Después va a ser una productora de materias primas para otros, pero básicamente es para Inglaterra. Para que tengan una dimensión del vínculo entre Argentina y Inglaterra o Gran Bretaña, ¿sí? Gran Bretaña es en el mundo la potencia más grande de ese momento, ¿sí? Controla alrededor del 50% de los territorios en el planeta, ¿sí? O sea, es muchísimo. Y lo interesante es que de todo el dinero que Inglaterra saca de su isla para invertir en otro lugar, teniendo todo el planeta casi, el 50% va para Argentina, a un solo lugar. ¿Sí? Lo importante de eso es que para Inglaterra, Argentina es rápidamente dos cosas esenciales: una gran productora de materias primas a bajo costo y, además de eso, una gran consumidora. ¿Sí? La condición de gran consumidora de productos industrializados es lo que le da a Argentina esa característica europea, poca, como entre comillas, pero es de lo que se jacta, en pocas palabras, Argentina con respecto al resto de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces se va de alguna manera a colocar en ese lugar de la ciudad más europea de América Latina, basada en esta misma lógica, ¿sí? De hecho, un comerciante francés hace una memoria de su visita por Argentina hacia fines del siglo XIX, principios del XX, y una de las cosas que marca es que obviamente los franceses tienen una lógica de mercado distinta y vienen a venderle X cantidad de productos a un sector de la población argentina y otros productos a otro sector, ¿sí? Y lo primero que le impacta al comerciante francés es que todos los argentinos se visten igual, ¿sí? O sea, todos los argentinos se visten de camisa blanca como si fueran todos empleados de comercio, ¿sí?, y no obreros de fábrica. Entonces eso, en la mirada de cualquiera que llega de otro país, llama la atención a simple vista. No es que el reparto de la riqueza en Argentina fuera tan genial, sino que el sistema inglés de comercio, ¿sí?, se caracteriza no por la venta individual, sino por el remate.
Entonces, los grandes sobrantes de producción que los ingleses tienen, los colocan en Argentina al remate. Y al remate cualquiera compra ropa de cualquier tipo, ¿sí?, a bajos precios. Eso significa que la ropa, un traje, una corbata y un saco, un sombrero, es algo que uno puede acceder a Argentina con cierta facilidad y que es de alguna manera uso exclusivo de las clases medias y altas en Europa. Bien, entonces todo ese proceso que estamos aplicando para el caso argentino, que lo podemos ver en el texto de Rapaport de alguna manera, es esa etapa que más o menos, poco más, poco menos, ¿sí?, Hobsbawm va a ubicar de 1870 en adelante, ¿sí? Esa expansión del capitalismo hacia el mundo es lo que se llama el imperialismo. A veces, y es el problema de las palabras, digamos, se habla del imperio español, el imperio portugués, y a eso por lo general se le llama colonialismo, ¿sí? Las famosas colonias americanas, las colonias portuguesas. Cuando entramos a esta etapa se le llama imperialismo, como para diferenciarlo, pese a que obviamente este imperialismo tiene colonias también, ¿sí? Tienen características completamente distintas, porque si yo tomase a las colonias españolas y a las colonias portuguesas, básicamente son lo que en el imperialismo se llama imperialismo político, ¿sí? O sea, el establecimiento de una élite que controla un territorio, ¿sí?, conquistado. Ese sería el colonialismo a la antigua. En el imperialismo, que más o menos podemos ubicar del 70 en adelante, de 1870 en adelante, y que hace eclosión, o sea, implota dentro de sí mismo en la Primera Guerra Mundial, en esos 44 años, tengo con mucha fuerza la carrera imperialista por ocupar territorios en alguna parte del mundo. Si yo soy una potencia, necesito entrar en esa carrera. Tarde, ¿sí?, rezagada, pero alcanzar esa carrera para ser parte del concierto de las potencias, para sentarme en la mesa de discusión de las potencias. La primera, obviamente, es Gran Bretaña e Inglaterra, que lleva de alguna manera la voz cantante en todo esto y que podríamos decir que ni siquiera necesita correr porque ya les lleva ventaja, ¿sí? Ya lo hizo antes. La segunda es el Boca River de Inglaterra, que es Francia, ¿sí? Que va en busca justamente de algo similar. ¿Cuál es la diferencia? Y acá tenemos rápidamente los dos imperialismos o los dos modelos imperialistas. Los ingleses han generado su primera revolución industrial y su segunda revolución industrial y les permitió una expansión muy rápida en términos comerciales. Por lo tanto, en términos competitivos no necesitan ninguna diferencia, ganan con cierta simpleza, digo, la competencia en el mercado. Por lo tanto, lo clásico, lo más fácil de identificar en el modelo inglés es lo que se conoce como imperialismo económico, ¿sí? Su expansión está basada, ¿sí?, en la importancia de los factores económicos. Va en busca de materias primas y va en busca de la colocación de mercado. Y básicamente se sostiene en la lógica del libre mercado. ¿Por qué el libre mercado? Porque sabe que gana. Volviendo a la lógica de las grandes empresas, no de las chiquitas, ¿sí? Los franceses, sabiéndose por debajo de esa disputa, lo que van a aplicar es más una lógica de imperialismo político. ¿Por qué necesitan un imperialismo político? Porque necesitan conquistar territorios, colocar un gobernante propio y que ese gobernante propio de alguna manera obligue a la población a convertirse en mercado francés, en un mercado cautivo. Porque si abriesen el mercado, tendrían el problema de tener que competir con los productos ingleses, que son más baratos y que los ingleses tienen mayor posibilidades de vencerme en un mercado abierto, ¿sí? Por eso el colonialismo francés va a tender a ser más de tipo político, o sea, de colocar un gobernante, y menos un modelo abierto como el inglés. No es que sean más buenos los ingleses, es que se la ven ganar, ¿sí? Los que llegan en segunda línea, podríamos decir, son los prusianos barra Alemania. O sea, Alemania es parte de Prusia, así como Inglaterra es parte de Gran Bretaña. Entonces,
Los prusianos entran a esa carrera un poco más tarde y también practican una lógica de imperialismo político, porque obviamente no pueden ofrecerse a la competencia económica frente a los ingleses. Y en eso también surge una cuarta variante, o tercera variante, perdón, una tercera variante, que es lo que llamamos el imperialismo social y cultural, ¿sí? Que es el modelo de, de expandirse, porque yo soy Europa, que está en los otros presentes, pero no tan evidente. Yo soy Europa y estos pueblos son pueblos infantiles que todavía no han llegado al nivel de madurez, y Europa debe cumplir una misión cristiana, que es lo que se llama la política del hermano mayor. Entonces yo debo proteger al Congo, a Camerún o a Nigeria hasta que estén en condiciones de gobernarse a sí mismos. Porque si no lo hago ya, obviamente que van a venir los ingleses a favorecerse y a perjudicarlos y a robarles todos, o los franceses a esclavizarlos y maltratarlos. Entonces por eso yo, que tengo un nivel moral más alto, logro hacer esto. Más tardíamente que eso, van a aparecer los portugueses que, amparados en su vieja alianza con los ingleses, van a conservar las colonias de la versión anterior, ¿sí? Del periodo anterior, colonias en algunas partes de África, que si bien van a ser colonias portuguesas, por la alianza con los ingleses van a ser protegidas por los ingleses, y la invasión económica va a ser de los ingleses, pero le va a permitir a los portugueses entrar a la mesa de negociación siempre, porque tienen colonias. Más atrás de eso está Italia, donde Italia incluso va a intentar quedarse con Etiopía y va a terminar en una derrota, ¿sí? En Eritrea, que le va a quedar una pequeña colonia, ¿sí? a nombre de Italia, pero básicamente no va a alcanzar a mucho más que eso. Después de eso llegan los rezagados de los rezagados, que también en términos industriales son los nuevos, que serían Japón, Rusia o Estados Unidos, de los cuales Estados Unidos es el más característico de ellos, que va a ocupar una serie de territorios en la zona de Latinoamérica y ya entrado el siglo XX. No tanto en el siglo XIX, sino más en el siglo XX. Esa injerencia tiene diferentes versiones, no vamos a complicarnos mucho, pero caracterizo rápido. Una cosa es el caso de Hawái o Tahití, donde directamente son territorios ocupados. Algunos son versiones más mixtas, como el caso de Puerto Rico, que se convierte en un país libre asociado, o sea, como si relegara su soberanía y se declarase colonias por cuenta propia, una cosa así. Después está el caso de Nicaragua, donde por diferentes cuestiones los Estados Unidos invaden, ¿sí? Y eso genera una resistencia interna a lo que se conoce como el sandinismo, es el origen de, bueno, la resistencia de Augusto Sandino, que tiene mucha importancia. Y en paralelo a eso se da una cosa que por lo general en la historia de la escuela debería darse más seguido, porque se da Revolución Cubana y no se da el origen del problema de la Revolución Cubana. Entonces acá voy a perder un tiempito, o a ganarlo, o a invertirlo en explicar qué sucede acá. Alrededor de 1890, Cuba todavía es una colonia española, y en 1890 empieza todo un proceso de intento de independencia, lo que se conoce como la Guerra de los 10 años, o sea, 1890 hasta 1900 por lo menos. Ahí es donde tenemos a Farabundo Martí como el gran referente de la libertad en América, y muy destacable dentro de la independencia cubana, que es de alguna manera el modelo, el mentor, el referente ideológico para la Revolución Cubana de la década del 50, casi 60, pues 59 de la Revolución Cubana. Todo ese proceso que va en lo que se llama la Guerra de los 10 años. Entrado el siglo XX, lo que sucede es que el proceso de independencia cubano entra en una situación, digamos, de posible victoria, de su manera, inicia como una rebelión y ya se encamina a una posible victoria.
Entonces el problema para Estados Unidos es la cercanía que hay, ¿sí?, entre Cuba y Miami. Para que más o menos tengan una referencia, son 44 kilómetros, una cosa así, muy poquito. O sea, se ve de un lado al otro casi, si hacemos un poco de esfuerzo. Entonces, en ese proceso, España acepta de alguna manera la derrota, y en el aceptar la derrota empiezan las negociaciones para la paz. Sin mediar permiso, Estados Unidos se moviliza a Madrid y negocia la independencia de Cuba sin Cuba. O sea, los españoles ceden la independencia a Cuba, los estadounidenses van a negociar la independencia de Cuba, pero nunca le dicen a Cuba, nunca le piden permiso a Cuba y nunca la sientan en la mesa. O sea, al otro día, Cuba es independiente, y en ese ser independiente lo interesante es que se escribe en esa acta de independencia, o en ese acuerdo por la independencia cubana, lo que se llama la enmienda Platt. La enmienda Platt le prohíbe a Cuba tener ejército. O sea, vas a ser independiente, pero no tenés ejército. Tu ejército es Estados Unidos. De esa manera se convierte de alguna manera, no en un protectorado, pero algo muy parecido, y que termina teniendo presidentes títeres, ¿sí?, de los cuales el más patético es Fulgencio Batista, que obviamente que entra transitoriamente y se queda a vivir. Y eso desencadena en la Revolución Cubana en 1959. Pero para que tengan una idea cuál es el problema cubano histórico con Estados Unidos, es que Estados Unidos reclamó la independencia de Cuba y le sacó el ejército, ¿sí? Eso dañó de alguna manera la independencia y la soberanía del territorio cubano. En ese contexto en el que estamos hablando del imperialismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, si yo miro el mapa del Caribe, Estados Unidos se mete poco después en Nicaragua, en Panamá, para poder construir el canal, ¿sí?, tiene a Puerto Rico, del otro lado en el Pacífico se ha quedado con Tahití y con Hawái, se está metiendo en todos los espacios. Le compra Alaska a los rusos, ¿sí?, y se va quedando con ese espacio. En 1844, si no me equivoco, le saca casi el 30% del territorio a los mexicanos. O sea, esa es la posición imperialista de un hermano que vive en el mismo territorio. Con esto cierro Estados Unidos con una breve cuestión. Ahí es donde a principios del siglo XX se empieza a formar la OEA, que en principio se llama Sociedad Panamericana, y en la Sociedad Panamericana hay varias reuniones panamericanas. Es en la antesala de la OEA. La OEA nace antes que la ONU, para que tengan una idea, es una referencia. Y lo que busca Estados Unidos en esas reuniones de la OEA es establecer lo que se llama la doctrina Monroe, que está violentamente expresada en el capítulo de Los Simpsons como la doctrina del garrote, donde cualquier estado, cualquiera que se resista, ¿sí?, a la autoridad debe ser garroteado, ¿sí? Esa doctrina Monroe que se aplicó al interior de Estados Unidos la quiere aplicar al interior de América toda. Y una de las cuestiones que los latinoamericanos le van a contraponer a eso es que son países soberanos y que ningún otro país tiene derecho a interferir en un país soberano. De ahí en adelante, cuando la OEA termine de consolidarse como organización, optará por la solución de la unanimidad. Eso significa que todas las decisiones de la OEA se toman por unanimidad, por mayoría absoluta. Por lo tanto, ¿sí?, Estados Unidos no va a poder, ¿sí?, ingerir en el resto, o no debería poder ingerir en el resto de los territorios sin dañar las bases de la OEA. Por eso hace un tiempo que los presidentes, por lo menos los populistas, como se les llama, han resistido a la OEA, porque la OEA cada vez más ha abandonado la naturaleza originaria de cómo nació. Lo contrario a la doctrina Monroe, ¿sí?, es lo que se conoce como la doctrina Drago o la doctrina Sáenz-Peña, que es lo mismo, ¿sí?, donde cada país es soberano y no hay doctrina del hermano mayor, porque no hay hermano mayor, son todos hermanos y no hay nadie mayor, o sea, no es distinto. Eso es parte de esa etapa imperialista que va en busca de ocupar territorios en todo el mundo
y llega a su límite al borde de lo que después llamamos la Primera Guerra Mundial, que en ese momento se llama la Gran Guerra. eh, y uno de los resultados, o sea, Lenin para mí en esto es el tipo que mejor lee esa actualidad, y es justamente que el imperialismo va camino a una guerra porque se acabó el mundo. Y como se acabó el mundo, la única solución que tienen es disputarse los últimos espacios por la guerra. Hasta acá lo hicieron por, podríamos decir, una competencia más mezquina, o sea, un pedazo de territorio, medio kilómetro, puse una bandera, se descuidó, o sea, lo empujé y le saqué el territorio. Esas pequeñas cuestiones de disputa, las últimas disputas son muy, muy nimias. Entonces lo que van a buscar en la Primera Guerra es terminar, ¿sí?, esa carrera, esa disputa, y llevarla violentamente a la guerra. Si yo me paro a fines del siglo XIX, tenemos la conferencia de Berlín, que lo que hace es sentar a la mesa a todos estos países capitalistas desarrollados, en pocas palabras, y se reparten el mundo. Por eso los países de África, si uno los mira en el mapa, tienen líneas rectas, porque agarraron una regla y dibujaron en qué paralelo empezaba o terminaba un territorio. Incluso en esa disputa, para evitar conflictos entre ellos mismos, ¿sí?, han creado cosas como el Congo belga, donde básicamente el rey de Bélgica no sabía ni siquiera dónde estaba. ¿Pero para qué? Para que entre el Congo alemán y el Congo francés no hubiera conflicto, pusieron el Congo belga en el medio y crearon estados tapones, todos acordados en una mesa, ¿sí? Cuando yo llegué a la Primera Guerra Mundial, todo eso que estaba en la conferencia, por la razón y por la paz, repartiéndose el mundo, se rompe y ahora va por la guerra y a disputarse las migajas que quedan entre ellos. Obviamente traccionando y usando a los otros que tienen en sus colonias para poder disputar esas miserias. Yo llego a principios del siglo XX y me encuentro de alguna manera con una instancia límite del imperialismo. Como si lo dijéramos en pocas palabras, ¿sí?, sin pelos en la lengua, se acaba el mundo. No hay más para repartir. Y si queda muy poquito. Y lugares que no tienen mucha utilidad. Entonces, en ese periodo culmine, también lo que se genera como un efecto colateral, ¿sí? Hay dos efectos colaterales. Uno es lo que se llama la carrera armamentística, ¿sí? Esa carrera armamentística, o también me parece que tiene un nombre bastante bonito o práctico, que es la paz armada. ¿Qué es la paz armada? Es eso, es la paz, ¿sí?, pero donde todos producen armas. Hay para mí uno de los libros más interesantes para explicar esto, que alguna vez pensé incluirlo en la materia, pero les haría leer todo el libro. No es muy grande, pero les haría leer todo el libro. Que es el libro de la Gran Guerra de Marc Ferrand. Sintetizo algunas ideas para que entendamos por qué viene el mencionarlo. Marc Ferrand tiene una serie de capítulos adentro de ese libro que lo que tratan de contarnos es como la antesala de la Primera Guerra. Entonces hay capítulos como la guerra soñada, la guerra esperada, la guerra liberadora, se llaman así los capítulos. Y esto de la guerra soñada, la guerra esperada, la guerra liberadora, tiene que ver como que entre 1871, que es la guerra franco-prusiana, y 1914, básicamente no hubo grandes conflictos bélicos. En una sociedad, o en la sociedad europea, no sé, en la sociedad europea, que estaba más o menos acostumbrada a la guerra. Entonces era una cuestión de hombres ir a la guerra, y el no haber ido a la guerra, de alguna manera me hacía menos hombre. Entonces hay como una especie de cultura de que esta generación necesita una guerra. Entonces le hace bien ir a la guerra. Ese discurso de fines del siglo XIX y principios del XX tiene cada vez más raigambre en la cultura popular. En paralelo, hay una serie de escritos, de novelas, de cuentos, de poesía, asociados a las posibles guerras. O sea, cuentos o novelas donde se cuenta una guerra que era entre Prusia y Francia, y que los prusianos hacían tal cosa y les iba mejor,
Y del otro lado, una novela en paralelo, quizás sin saber que la otra existe, donde se cuenta cómo los franceses invaden Prusia y conquistan el territorio, lo recuperan, lo liberan. Y otra novela similar donde los rusos invaden nuestro territorio, o novelas similares de ingleses invadiendo, o una alianza entre ingleses y alemanes que era muy esperada en ese momento, por algo que no es muy difícil de asociar, pero que es la precuela de lo terrorífico que va a venir, que es el poderío de la raza aria. Es el contexto también de lo que se llama darwinismo social, que poco tiene que ver con Darwin, pero que se llama darwinismo social, ¿sí? Que es una lectura vulgarizada de Darwin, obviamente de la evolución de las especies, que termina por decir algo que Darwin nunca dijo, que es justamente la dominación el dominio del más fuerte, y Darwin dice el más apto, por eso me dice la idea de que el más fuerte domina, la ley de la selva. Jamás dice Darwin eso. En la lógica de estas culturas, de fines del siglo XIX, principio del XX, aparece la idea de que la raza aria, ¿sí?, es más fuerte y por lo tanto no es que debe, sino que es su obligación, ¿sí?, su lugar moral, tener que liderar al mundo hacia un mundo mejor, ¿sí? Existe esta idea de que por ser la raza aria me veo obligada a liberarlos de su ignorancia, de su primitivismo, obviamente a costa de que sean colonias mías, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Algún costo tiene todo. En ese proceso, vaya paradoja, en 1890 se funda el Partido Nacional Socialista Alemán, que en principio es solamente partido socialista con una lógica nacionalista, eh, o sea, como un desprendimiento del Partido Socialista todavía con... No, Marx ya había muerto. Con Engels vivo, o sea, el Partido Comunista Alemán, con grandes referentes del Partido Comunista Alemán. En ese momento se divide y hay un sector que, entendiendo el socialismo como algo necesario, funda una versión nacionalista. ¿Cuál es la idea? Bueno, que el socialismo se puede dar en un país. ¿Sí? No es necesario que sea la revolución universal, que era la que nos prometía Marx. Eso es la base política en la que después va a desarrollarse Hitler. No es en principio antisemita ese partido, pero es la base. En el mismo momento, en 1890, en Alemania también, se crea el sionismo. El sionismo es básicamente el partido judío que lo que busca es la reconstrucción de Israel en el lugar donde Israel estaba, que es una colonia inglesa en este momento, Palestina, y la idea es un proyecto del cual más o menos se sostiene, o sea, es un nacionalismo israelita, o judío, sería más fácil que israelita, un nacionalismo judío, donde los judíos lo que hacen es dirimir, primero proyectan, proyectan que todos deben aportar una cantidad de dinero para la compra de tierras y la reconstrucción del Estado de Israel. Estado de Israel entendido allá como el de Salomón, Isaac y David. Entonces la reconstrucción de ese Estado de Israel, para que ustedes que viven en esos lugares inhóspitos sepan a dónde estaban los dos objetivos. ¿Sí? Uno es Palestina, que sería como el lugar natural, si existe el concepto de natural, pero el lugar histórico, ¿sí?, donde estuvo el Estado de Israel. Entonces ellos deberían colocarse más o menos en esa zona, ¿sí? Les guste o no a los que ocupen esa zona. Y el otro lugar es la Patagonia, ¿sí?, donde obviamente el mundo israelita tenía el objetivo de comprar tierras y fundar la nueva Israel. Por suerte para todos ustedes, no lo hizo ahí, ¿sí? Después, cuando veamos la Segunda Guerra Mundial, veremos cómo termina esto. Pero ese movimiento sionista surge en la contemporaneidad, ¿sí?, del mismo movimiento nacional socialista alemán, futuro nazismo, ¿sí? También en la época, para que tengan una idea del contexto cultural de la época, de la reconstrucción
o recuperación, no sé cómo le quieran llamar, o resurgimiento de las Olimpiadas. Esa cosa que hacían los griegos, los helenos en realidad, no los griegos, pero lo que se hacía en Atenas, esta competencia, pero esta competencia ahora tiene el cariz, particularidad, de que las naciones van a competir para encontrar los héroes de la antigua Grecia, qué sé yo. Particularidad más o menos que lo que están buscando es demostrar cuál de las naciones es más poderosa por medio del deporte. ¿Sí? O sea que de alguna manera esa competencia termina siendo una competencia de tipo nacionalista. O sea, sigue sumando a esas asperezas de cuál es la nación más poderosa. Estos fines del siglo XIX, cuando yo entré a principios del XX, esto tiene cada vez mayor virulencia y cada vez más violencia, y las rispideces son cada vez mayores en diferentes momentos, donde todo el mundo se ofende. Por ejemplo, los alemanes en reiteradas ocasiones intentan generar algún tipo de alianza con los ingleses no están muy convencidos de hacer una alianza con los alemanes, y los alemanes eso lo toman como una ofensa. ¿Quién se creen que son que no pueden hacer una alianza con nosotros? Por otro lado, los franceses buscan algún tipo de alianza con los ingleses, pero es contra natura, o sea, tienen una rivalidad histórica. Los franceses históricamente son aliados de los rusos, entonces mantienen esos vínculos con los rusos, pero los rusos de alguna manera van pactando algunos acuerdos con los prusianos alemanes, para obviamente evitar el choque de sus fronteras y cosas similares. Entonces como que la cercanía entre Rusia y Alemania no le cae bien a los franceses, siendo que los franceses se supone que son aliados de los rusos y no se llevan muy bien con los alemanes. O sea, pero hasta ahí es como más que nada una cuestión de rispideces, de molestias menores, podríamos decir. En ese contexto de molestias menores hacia el principio del siglo XX aparecen dos o tres cosas que son válidas de recuperar para que veamos cómo trepa el conflicto. Uno es el paulatino deterioro de dos monarquías. La monarquía austrohúngara o el imperio austrohúngaro, lo que significa que la corona de Austria y la corona de Hungría eran una sola. O sea, ocupaba buena parte del centro, ¿sí?, de Europa. Y además de eso, la corona austrohúngara era una aliada fuerte de los prusianos, por lo tanto ocupaban el centro de Europa. ¿Sí? Todo ese territorio estaba aliado entre sí y por lo tanto me aseguraba el control del centro de Europa. Eso complicaba cualquier tipo de conflicto que los franceses pudieran tratar de tener con los prusianos, porque no eran solo los prusianos sino los austrohúngaros, era más complejo. Pero las fronteras austrohúngaras terminaban donde empezaba el Imperio Otomano, el otro imperio que estaba en deterioro, que hacia fines del siglo XIX y principio del XX se da lo que se llama la Revolución de los Jóvenes Turcos. Los Jóvenes Turcos son una revolución que intenta hacer una especie de modernización del Imperio Otomano y termina en una gran convulsión, ¿sí?, para hacerlo más o menos rápido, que tiene cosas terribles. Una, el genocidio armenio, o sea, matan miles de armenios, y en paralelo, así como en el caso de Armenia, otros tantos territorios que van a buscar la independencia del Imperio Otomano. En la misma zona, porque no tengo mapa, en la misma zona donde el Imperio Otomano empieza a deteriorarse, o sea, la zona de Turquía y la zona de lo que hoy sería el conflicto con Rusia y Ucrania, en esa misma zona, lo que se llaman los Balcanes, ¿sí?, ahí termina el Imperio Otomano y ahí termina el Imperio Austrohúngaro. En esa zona donde yo tengo Bulgaria, Rumania, Grecia, la vieja Checoslovaquia, o sea, los territorios eslavos, ¿sí?, todo ese territorio, Ucrania incluso, es el territorio de las fronteras rusas, otomanas y austrohúngaras, donde se empiezan a producir una serie de movimientos de independencia, de identidad nacional, lo asociado al nacionalismo que está vigente, que se puso de moda, que no es el nacionalismo que nosotros conocemos, es un nacionalismo todavía que el Estado no ha apropiado y que el Estado no ha consolidado como Estado-nación, ¿sí?
esas nacionalidades convulsionadas empiezan a luchar por sus independencias. ¿Sí? O sea, Grecia, Rumania, Bulgaria, así como nosotros las conocemos, no existen. ¿Sí? Todos los territorios que fueron Yugoslavia, o sea, Croacia, Serbia, ahí no me va a salir la otra, Montenegro, Estonia no, Estonia está allá. Bueno, todo ese territorio que está ahí, Macedonia es la que buscaba. Macedonia, todos esos territorios que están ahí en ese lugar que se llaman los Balcanes, esa región, van a buscar las independencias de esos dos imperios. Lo particular es que en esa coyuntura también tenemos el avance de las democracias, ¿sí? La consolidación de las democracias en los países capitalistas más desarrollados, y se van a dar dos cuestiones. Una que es mucho importante para nuestra idea es que alrededor de 1905 hay una serie de levantamientos en Rusia que le reclaman al zar, o sea, al rey, emperador de Rusia, de todas las Rusias, o de la Santa Rusia, también como se le llama, le reclaman una estructura participativa, un parlamento, una especie de lugar donde expresar políticamente. Es una modernización, en pocas palabras. Eso se expresa básicamente en lo que se llama la Duma. La Duma es el parlamento. O sea, iban camino, después de semejante rebelión o revolución en 1905, iban camino a una monarquía parlamentaria. La idea es que el zar acepta, después de un levantamiento importante, el convocar a elecciones de la Duma. Las elecciones se convocan, pero nunca deja que se reúna la Duma. O sea, llama elecciones, hay diputados, senadores, como les queramos llamar, representantes, si quieren, políticos. Los candidatos ganan sus elecciones y nunca se arma la Cámara, ¿sí? El Congreso, como le quieren llamar, o Asamblea. Bueno, nunca la arma, la tira para adelante, y eso va a generar en los rusos una sensación de ya hicimos una revolución y esto está deteriorando de alguna manera el vínculo entre esos revolucionarios que podrían haberse apaciguado después de las elecciones. Empieza una vez más, ¿sí?, a aumentar la tensión política en Rusia, al interior de Rusia, ¿sí? Más o menos para que nos llevemos al contexto. El detonante final de todo esto es justamente que el archiduque Francisco Fernando se desplaza en una fecha en particular, ¿sí?, a la zona de Serbia, a un desfile militar. Lo que es tomado por los serbios por una agresión o una ofensa, básicamente un agravio, porque justamente es la fecha en la cual se conmemora lo que se llama la batalla de Kosovo, cuando ese territorio de Serbia había sido conquistado por el Imperio Austrohúngaro. O sea, hacer un desfile el mismo día donde me derrotaste, ¿sí?, es de alguna manera un agravio, una ofensa. ¿Por qué lo hace el desfile? Porque es el archiduque heredero al trono y por lo tanto él está festejando una victoria. Ellos son los que están viendo una derrota donde él ve una victoria, ¿sí? Entonces ese desfile se considera un agravio y por lo tanto un sector independentista, ¿sí?, serbio, conocido como la Mano Negra, atenta contra la vida del archiduque Francisco Fernando. Muerto el archiduque, rápidamente los austrohúngaros lo que hacen, es el heredero al trono, no es poca cosa. Le reclaman, empujados por los prusianos, le reclaman a los serbios una indemnización que es impagable en un tiempo que es imposible obviamente para recaudar esa indemnización. Lo que están empujando es a los serbios, ¿sí?, a la guerra. Van a volver a movilizar tropas a la zona serbia. ¿Cuál es el problema de la zona serbia? Que los serbios, mal o bien, son aliados de los rusos. Entonces los rusos, si saben que los prusianos mueven tropas, que los austrohúngaros mueven tropas, los rusos mueven tropas. Si los rusos mueven tropas, eso significa que los franceses se meten a la guerra porque los rusos son aliados. Entonces los prusianos, ni lerdos ni perezosos, mueven tropas a Francia. La única manera de que los prusianos lleguen a Francia sin cruzar las montañas es pasar por Bélgica. Y si pasan por Bélgica se meten con Inglaterra porque Bélgica es un lugar protegido por Inglaterra.
automáticamente tenemos lo que se llama la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Esa guerra tiene la particularidad de que todos creían que iba a ser una guerra rápida. Volvamos a lo que recién mencionábamos de Marc Ferró, donde todo el mundo creía que yo soy el país más poderoso, y en las novelas yo leí que Inglaterra ganaba, yo leí que Francia, pero yo leí que Prusia ganaba, yo leí que Rusia ganaba. Entonces, la guerra, que todos esperaran que no duraba nada, esa guerra que era liberadora y que era esperanzadora y que todo el mundo necesitaba, resulta que no termina rápido. Resulta que tiene un problema simple, pero que no pueden resolver, que es que tienen una tecnología armamentística, o sea, armas, de un calibre, de una tecnología mucho mayor a las técnicas de guerra. O sea, tienen una tecnología y la usan con técnicas de guerra antigua. Un ejemplo tonto, todavía hacen carga. La carga es, bueno, habrá escuchado, a la carga, ese tipo de gritos típicos de guerra, que implica un montón de tropas moviéndose, cuando ya existen ametralladoras. Significa que cuando yo mando la carga, el que está de enfrente, si tiene una ametralladora, mata a la mitad por lo menos de los que vienen corriendo. Véase escena de, si quieren la versión La Mujer Maravilla, que sería la versión rápida, y si no tienen el Barón Rojo, algo así se llama la película, donde aparecen los aviones, por ejemplo. ¿Cómo explico yo en un sistema de guerra, de tácticas y de estrategia propio de la carga de la caballería con caballos, ¿sí? No es una tontería decir caballería con caballos. De una guerra que empieza con caballería con caballos y termina con la caballería, ¿sí?, entre comillas, que está liderada por los tanques o los blindados. Si no son los tanques, son los blindados. Los que antes manejaban caballos se hacen cargo de la conducción de los tanques y los blindados, los futuros tanques, ¿sí? Entonces esa es la caballería hacia el final de la guerra. En 4 años el nivel de cambio es importante, y por ejemplo aparece lo que se llama la guerra de posiciones y la guerra de movimientos. La guerra de movimientos sería la guerra de... Bueno, al revés, la guerra de posiciones es más fácil. Es la que yo tengo la trinchera fija y la voy moviendo como de a metritos, de a poquito. Vamos haciendo un pozo y los vamos metiendo a poco. Eso lo pueden ver en la película Armas al Hombro de Chaplin. No es para estudiarla, es para tener una referencia de cómo es de fea la guerra. Y después, la guerra de movimientos es el primer desarrollo que hacen. Visto que hay un empate en la guerra de alguna manera y nadie puede avanzar más de 1 metro de centímetro frente al otro, lo que hacen es reunir la fuerza de un ataque sobre un lugar, ¿sí?, y de ahí generar lo que se llama un gran movimiento de ataque y ocupar un espacio estratégico. Pero yo necesito controlar, vamos a suponer, una montaña, porque me permite tener una visibilidad de la batalla. Voy a concentrar mis fuerzas en ese movimiento mientras los otros sostienen la posición. Por eso se llama guerra de posiciones o guerra de movimientos. Ese es el gran cambio técnico en términos de estrategia de guerra, y no el sistema de guerra que es el sistema antiguo, ¿sí?, de trincheras, pero más lento, más de tirar y cargar, tirar y cargar. Eso por ahí está expresado un poco tontamente en la película de Mujer Maravilla, la primera, porque justamente ella llega y todos están como atrincherados y tiran un tiro y se esconde, tiran un tiro y se esconde. Y hay una ametralladora a otro lado y no pueden salir porque hay una ametralladora, entonces pueden estar ahí años hasta que al otro se le acaben las balas. Entonces, ese es el contexto del 14 al 16. Del 16 al 18 la guerra da un giro con una serie de cambios que tienen que ver con los cambios tácticos y estratégicos, y con algo que también hace de interesante. Hacia la mitad de la guerra el problema es es que no avanzan y lo único que hace la guerra es comer a la gente, o sea, matar gente y matar gente. Esa guerra la pueden sostener los que tienen más espalda, por decirlo de una manera burda. ¿Qué es tener más espalda en esa situación? Bueno, los que tienen más recursos, los que tienen más tecnología y tienen más paciencia para la guerra. El tema es que los que están sufriendo la guerra, porque no tienen los recursos o porque ya no tienen paciencia y porque están peleando la guerra en su territorio, como es el caso de Italia y no el caso de Inglaterra, donde no está peleando la guerra en su territorio, la está peleando en el territorio de otros, los italianos empiezan a entrar en crisis.
Y por ejemplo se da lo que se llama el desastre de Pareto. En medio de una batalla, buena parte, ¿sí?, de la tropa, ¿sí?, se fuga, o sea, se da vuelta y se va. Mueren un montón de espaldas justamente porque la situación está colapsada. En el contexto de la Italia, que no es el frente de guerra, ¿sí?, para que lo entendamos, es una convulsión social muy grande donde hay protestas de obreros en las fábricas y de mujeres bajo el lema de devuélvanos a nuestros hombres, ¿sí?, devuélvanos a nuestros hijos, que viene a ser la misma idea. Y lo que hacen es pedir por favor de que la guerra termine y que les devuelvan a sus hijos, porque la guerra no lleva a ningún lado en ese momento. Todos se dan cuenta que la guerra liberadora es una guerra esclavizadora. Lo interesante es que en el caso italiano, esta rebelión, esta protesta, esta queja, tiene como por excelencia la fuerza del movimiento socialista. Que cuando estalla la guerra tiene un dilema y no lo puede resolver. La Asociación Internacional de los Trabajadores, que no es poca cosa, la internacional, se reúne en el contexto de la Primera Guerra Mundial y una parte de los propios representantes socialistas, conciencia de clase, tipos que leyeron a Marx, que quieren la revolución social de los trabajadores, no dejan de sacarse la remera de qué lado están. O sea, por decir una tontería, la discusión entre un prusiano y un francés deja de ser si la revolución o la reforma. Pasa a ser, vos sos francés, yo soy alemán, y el problema la culpa la tiene un francés y el francés dirá la culpa la tiene los alemanes. O sea, los está intercruzando en ese debate la identidad nacional, el patriotismo, antes de que empiece, o en el contexto del inicio de la guerra. A mitad de la guerra, hasta los propios comunistas y socialistas entendieron que la guerra es una guerra imperialista y que no va a llevar a ningún lado. En ese contexto justamente de que notan que la guerra está matando gente y que tiene la única finalidad de la ambición capitalista, es que justamente emerge con mucho más fuerza el movimiento socialista de los trabajadores organizados. Y en el caso italiano, uno de los referentes por excelencia, ¿sí?, en la toma de los talleres, de las fábricas y la organización, digamos, de esas fábricas o talleres asamblearios, es Antonio Gramsci, ¿sí?, que es, no en ese momento, pero sí hoy uno de los últimos grandes intelectuales que el marxismo nos parió, ¿sí? O sea, para que tengamos, en ese momento quizá no es considerado así, incluso durante mucho tiempo fue archivado, o sea, nadie le prestó demasiada atención. En los 50, en los 60, buena parte de los intelectuales franceses, más que nada, empezaron a recuperar a Gramsci, le dieron mucha relevancia y todavía hoy conserva buena parte de su importancia en cuanto a intelectual. Difícil de leer porque escribe en la cárcel y por tanto escribe de una manera codificada, accidentada y bien fragmentada, porque una vez terminada la guerra, Mussolini logra hacerse cargo 4 años después del gobierno de Italia y lo primero que hacen es llevar preso al diputado socialista Antonio Gramsci, y lo único de lo que tiene derecho es a sus cuadernos y a un lápiz, y a libros para leer. Los cuadernos técnicamente no pueden salir de la cárcel y por lo tanto lo único que hace es escribir y leer. Y como le revisan los cuadernos, se escribe de manera codificada, o sea, para que no se entienda, o en clave, y de manera fragmentada para que no tengan lógica los párrafos entre sí. Eso es en Italia, ¿sí? Contexto de la Primera Guerra, Italia. En Austria-Hungría también tengo otro movimiento similar que está liderado por lo que se llama la Liga Espartaquista, de las cuales los referentes son Kautsky, que es un tipo súper importante, y para mí una de las grandes referentes del marxismo, que es Rosa Luxemburgo, ¿sí? Rosa Luxemburgo es una de las grandes intelectuales del momento. Por ejemplo, en el contexto de la discusión de la sociedad internacional en 1914, o sea, antes de que empiece la guerra, o en el contexto del inicio de la guerra, ella expresa que el contexto de la guerra es una coyuntura esencial para la revolución, porque lo que va a generar es el descontento popular. Cuando genera el descontento popular es el germen rápido de la revolución.
El primero que dice que no es así es Lenin, ¿sí? Vladimir Lenin, uno de los referentes intelectuales del movimiento obrero ruso, que justamente en el 16, ¿sí?, está en Alemania, eh, exiliado de los rusos porque el zar ruso no lo quiere. La guerra ha llegado a un punto de agotamiento que, como los rusos no pueden sostener eso, lo único que le cuesta al zar ruso es sangre, o sea, no dinero. Pone gente, manda gente casi sin armas. Entonces, el pueblo ruso cada vez recibe más la guerra como algo desagradable y encuentra que el rey o su rey cada vez es menos humano, o así lo empiezan a entender. Eso genera una serie de huelgas en Rusia cada vez más importantes, y esas huelgas toman cada vez un nivel más revolucionario. Ahí se genera una serie de asambleas populares llamadas soviets, en los cuales Lenin escribe como su gran frase célebre, que es el famoso todo el poder a los soviets, o sea, todo el poder a las asambleas populares. Los que están en esas asambleas populares activando son León Trotsky, por excelencia, de un lado, y por el otro lado Joseph Stalin, que en ese momento no se llama Stalin, pero después va a autoproclamarse como Stalin de nombre, ¿sí? Los rusos son, perdón por la locución un poco académica, como los brasileños, que tienen un nombre largo y suelen construir o un apelativo o usar uno solo de esos nombres que tienen. Trotsky es Trotsky, Lenin es Lenin, ¿sí? Pero en el caso de Stalin, en vez de llamarse todo lo que se llama, eligió llamarse Acero, básicamente, por si quieren saber qué significa. Que es un líder sindical, Stalin, ¿sí? Y Trotsky está más asociado a las asambleas populares, es un intelectual más que nada, pero participa fuertemente en esas asambleas. Lenin está exiliado en Alemania, y los alemanes, ni lerdos ni perezosos, frente a la convulsión rusa, consiguen hacerle un salvoconducto a Lenin para mandarlo a Rusia para que la revolución en Rusia estalle y sacar a los rusos de la guerra. No porque quieran la paz, sino porque tienen un enemigo menos si ocupan al zar ruso, ¿sí? En ese momento Lenin logra cruzar y estalla buena parte de la revolución rusa, o la primera parte, que es lo que se llama la revolución de febrero, ¿sí? En 1917, en febrero, estalla la primera parte de la revolución, donde el Partido Socialista Ruso toma el poder y digamos, acuerda cómo gobernar. La mayoría es menchevique, se llama así, y la minoría es bolchevique. El sector minoritario es el de Lenin, Stalin y Trotsky, y por lo tanto no van a gobernar, son los mencheviques. Y en el gobierno inmediato, ¿sí?, o de transición, todos tienen las ambiciones de que la guerra va a terminar, ¿sí? Rápidamente, el gobierno de febrero no va a resolver nada en torno a la guerra. De hecho, va a generar de alguna manera una pequeña primavera muy breve, hasta que obviamente se sientan otra vez los golpes a las puertas de la frontera rusa y no tenga otra opción que mover tropas, ¿sí? Al mover o al ordenar la movilización de tropas nuevamente hacia la frontera en guerra, lo que genera otra vez es la rebelión popular, y lo que le permite la coyuntura a los bolcheviques minoritarios, ¿sí?, unificar una postura y ahora sí tomar el poder en octubre. O sea, de febrero a octubre, en 8 meses, la crisis revolucionaria o la transición entre el zarismo y el bolchevismo se va a dar por el deterioro completo, ¿sí?, de la legitimidad del poder y de la guerra. Nadie cree en la guerra ya no sirve. Entonces, una de las medidas inmediatas de Lenin como gobernante de la Rusia socialista, no se llama Unión Soviética todavía, se acabó la guerra. O sea, fin a la guerra, y sin anexiones, ¿sí? Entonces, sin sanciones ni anexiones. O sea, nadie va a sancionar a nadie, ¿sí?, y nadie se va a quedar con tierra de nadie. Esa es la propuesta original de Lenin, y en el 17, en octubre del 17, termina la guerra. Sí, pero eso, perdón, Guido decía paz, pan y tierra, pan y trabajo, básicamente.
Sí, el eslogan es así, todos los eslogans revolucionarios son muy simples, o sea que si no tenemos un eslogan simple no vamos a hacer nunca la revolución. Tierra y trabajo es la lógica de la revolución zapatista y también es la lógica de la revolución española, la guerra civil española. Ese eslogan simple, pan y trabajo, se acabó, o sea, ya no hay más guerra. Lo interesante de Lenin es que Lenin lo resuelve rápidamente, no da vuelta, se acaba la guerra para Rusia, a Rusia no le importa si eso está mal, si eso favorece X cosa o no X cosa. Lo interesante de esto, y es que hasta acá yo podría decir, bueno, listo, Rusia sale de la guerra continúa. Automáticamente, como se da la revolución rusa, en muy poco tiempo, las potencias beligerantes que se odian y que se peleaban y que se mataban entre sí, empiezan a buscar los caminos hacia la tregua, no la paz. La tregua es paremos un toque, ¿sí? Para que veamos rápidamente la diferencia entre paz y tregua. ¿Por qué es importante hablar de tregua? Porque Erich Hoffmann, que vamos a seguir leyéndolo, no dice que son dos guerras, sino que es una guerra en dos escenas. Esta es la primera escena, en dos cuadros se dice en el teatro, este es el primer cuadro, y después de la entreguerra viene la segunda parte. ¿Sí? Entonces es la tregua la que se va a firmar. ¿Por qué se frena? ¿Por qué se firma la tregua? Porque hay una cuestión que podríamos pasarlo en criollo. Han tocado fondo. O sea, los imperialistas, por tratar de sacarle a los otros imperialistas territorio, capital o lo que sea, lo que han despertado, ¿sí? Es a la bestia que básicamente se los puede comer a todos, que es la revolución proletaria. O sea, los trabajadores han logrado hacer una revolución culpa de los propios imperialistas que han empujado a estas condiciones, que quizá de otra manera no hubiesen llegado hasta ahí. O sea, la propia guerra imperialista para tratar de ganarle territorio capital al otro, lo que alimentó fue la revolución socialista. Por lo tanto, se empieza a caminar seriamente hacia una tregua entre las diferentes potencias. Esa tregua tiene como resultado no solamente el final de la guerra, sino la movilización de tropas hacia el norte ruso en busca, ¿sí?, de la reconstrucción o de la restauración de la monarquía rusa. En pocas palabras, o sea, cualquier cosa menos obreros gobernando. ¿Sí? Entonces, son capaces los países democráticos, capitalistas, imperialistas, de recuperar a la monarquía que competía con ellos y que era un enemigo hace un rato, con tal de no permitir que los obreros sigan gobernando. Entre el 17 y el 22 se da lo que se conoce como la Guerra Civil Rusa, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, se llama así, y es en esos 5 años lo que hacen es justamente las diferentes potencias acicatean la reconstrucción de la aristocracia, lo que se llama el ejército blanco, en busca de reconstruir la monarquía rusa. Esto no lo vamos a ver, pero se los menciono, en total ya estamos casi sobre la hora. Dos cuestiones que destacan ahí. Ahí aparece, como si alguno lo ha visto, el mito de Anastasia, ¿sí? Aquella zarina, se le dice, o sea, princesa rusa, que estaba en Francia y que como estaba en Francia y ahora estaba la revolución rusa, había que, digamos, recuperar el territorio ruso para que ella pudiese gobernar. O sea, es la necesidad de la restauración, encontrando cualquier noble ruso que esté perdido en el mundo para poder restaurar la monarquía y sacar a los obreros malos que le pegan a la gente de Rusia. Esa es la primera cuestión, digamos, como definitoria de esta situación. La otra cuestión interesante es que entre el 17 y el 22, o sea, durante la guerra civil, Lenin aplica lo que se llama la nueva economía política, que es la economía de guerra. ¿Sí? O sea, aplica una economía de guerra de distribución de alimentos, de políticas de colectivización de las fábricas, y lo particular que tiene ese periodo es que pasa de ser un sistema de economía de guerra, así literal como él se escucha, o sea, triste como se escucha si quieren, a convertirse en un periodo de relativo crecimiento económico, de recuperación económica, fruto a la economía planificada, básicamente. O sea, un Estado fuerte que lo que hace es planificar la economía.
Eh, la guerra civil se hace compleja en un momento, y en el momento en que toca fondo, podríamos decir, eh, Trotsky tiene un momento de lucidez interesantísimo y vuelve a un modelo que estaba en la Revolución Francesa, que es la leva en masa. La leva en masa es reclutar a toda persona de X cantidad de edad hasta X cantidad de edad que puede ir a la guerra. Entonces yo digo, bueno, la leva en masa entre los 14 años y los 60. Y en Rusia de 14 a 60 son un montón. Y construye lo que se conoce como el ejército rojo, ¿sí? Que son millones de soldados, y eso acorta el final de la guerra civil. En relativamente poco tiempo la guerra civil termina, gracias al avance serio del ejército ruso. Esa victoria le permite el periodo de recuperación económica. Lo triste es que termina en el 22 la guerra civil y en el 25 fallece Lenin,